Hola, en este video vamos a ver cómo funcionan las herramientas de simulación de fluidos en el módulo de Flow Simulation de SolidWorks y cómo podemos aplicarlos mm, en una situación particular del diseño de un producto muy particular. En realidad, este es un módulo bastante amplio y que, como habíamos mencionado en clases anteriores, depende mucho de qué tanto conocimiento podemos tener en cuanto a, por ejemplo, mecánica de fluidos para interpretar y para poder explotar de mejor manera este módulo. Sin embargo, creo que el módulo tiene, digamos, algunas facilidades para evaluar, por ejemplo, la resistencia que tiene un objeto tridimensional frente a una corriente de aire, que es bastante útil, por ejemplo, para el tema de automovilismo o para componentes que están de pronto eh, relacionados con este tipo de requerimientos. También tienen otro tipo de situaciones, por ejemplo, pueden involucrar variables como temperatura, si quieren ver cómo funciona, por ejemplo, no sé, el flujo de aire en un sistema de refrigeración de una computadora o de un objeto que genere calor. En general, casi todos los objetos electrónicos generan algo de calor, dependiendo del tipo de corriente que manejen y el voltaje. También se podría ver, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que bueno, dentro de un espacio, cómo se, digamos, distribuye el aire, dónde se concentra más, cómo circula. Ese tipo de situaciones son interesantes y también útiles en algunos productos en particular. Así que vale la pena que le echen un vistazo, que profundicen y que no solamente nos quedemos con lo que vemos en este tutorial, sino que también puedan investigar por su cuenta si les llama la atención y para que sepan sobre todo que existen este tipo de recursos y que no son muy complicados para que podamos incorporarlos dentro de nuestra práctica como diseñadores, como diseñadoras. Bien, entonces vamos a ir al software. Y pues bueno, en este caso yo he preparado un pequeño modelo, es un cochecito bastante pues, elemental. Tengan en cuenta que no es muy complejo en términos de superficies. De hecho, las operaciones que he trabajado aquí no son para nada complejas en términos de superficies. Es algo muy simple. He tratado de redondear algunas aristas y he copiado la forma inicial de un plano de un coche que se puede ver aquí. Ok, bien. Es esta imagen de aquí. Si la edito, me va a aparecer este coche. Bien. Y he tratado de copiar un poco el perfil y con base a eso he hecho algunas modificaciones para solamente mostrar cómo funciona la herramienta. El complemento de Flow Simulation lo podemos activar dentro de la pestaña de complementos. Si no les aparece la pestaña de complementos, vamos a dar clic derecho en algún espacio vacío y vamos a darle en pestañas complementos de SolidWorks. Bien, entonces vamos a activarlo SolidWorks Flow Simulation y nos va a aparecer una pestaña extra adicional dentro de los componentes que tenemos aquí. Vamos a ir a la pestaña Flow Simulation y vamos a explorar un poco lo que tenemos aquí. En este caso yo ya tengo un proyecto, voy a eliminarlo para mostrar cómo funcionaría desde cero. Y así se vería en el caso de ustedes para sus proyectos. Para iniciar un proyecto nuevo, yo recomiendo que vengamos al Wizard. Va a ser un asesor que nos va a preguntar más o menos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos indagar. Entonces, si nos vamos a ver aquí, bueno, tenemos diferentes situaciones que nos muestran algunas de las cositas que se pueden hacer con este tipo de proyectos. En este caso, dentro de esta pestaña, vamos a darle crear nuevo y le voy a colocar a este proyecto Airflow Car número 3. Ya he hecho varias pruebas antes, entonces me va a dejar mover. Puedo cambiar el nombre del proyecto, puedo agregar comentarios y le doy siguiente. Aquí nos va a mostrar un poco las unidades que está manejando el programa. No voy a mover esto, voy a dejar esto tal cual para esta ocasión, pero si quieren manejar, por ejemplo, no sé, para en vez de kilogramos, libras o en presión en vez de pascales, otra unidad de libras. Bueno, qué sé yo, podemos cambiarlo desde aquí. O el decimales que se muestran. Bueno, aquí tenemos estándares de unidades de sistemas, podemos elegir también. En este caso simplemente voy a trabajar con el sistema internacional. Voy a darle siguiente. Aquí vamos a hacer algunos cambios. Dentro de análisis, del tipo de análisis, tenemos dos tipos de análisis que podemos hacer dentro de SolidWorks. El primero es un tipo de análisis interno que es bastante útil para, por ejemplo, cuando estamos trabajando con tuberías.
¿no? O sistemas cerrados, vamos a usar el tipo interno. Cuando estamos trabajando con sistemas externos, como en el caso del coche, vamos a trabajar con un sistema externo. Vamos a cambiar aquí en externo y vamos a darle en si queremos que se consideren cavidades cerradas o no. ¿Bien? Cuando tenemos, por ejemplo, un modelo, voy a mover esto, supongamos que por aquí tenemos una cavidad cerrada y que se distribuye para allá. Si tuviéramos un modelo un poco más elaborado, en este caso no, porque digamos que por cuestiones de tiempo no voy a modelar un coche completamente, pero si lo necesitara dentro de mi proyecto, pues tendría que hacerlo. Entonces no le diría que excluya las cavidades. En este caso le voy a dar excluir cavidades, pues porque no tengo necesidad. Y listo, le voy a dar siguiente. Bien, aquí es importante colocar el tipo de fluido con el que voy a trabajar. Para este caso, como es un coche, pues va a estar expuesto al fluido del aire. El aire es un fluido. Si fuera un bote, pues tendría que colocarle en vez de aire, tendría que buscar eh, líquidos, agua, ¿no? Entonces ya esto viene con unas características y unas variables predefinidas que va a facilitar mucho el trabajo con este tipo de fluidos. Si se fijan, hay muchos tipos de fluidos, en gases, en líquidos, en no newtonianos, en comprimibles, bueno, vapores. Sobre todo cuando trabajamos con sistemas un poco más complejos, por ejemplo en tuberías en la industria hay diferentes tipos de vapores dependiendo del tipo de la industria, entonces es bastante útil este catálogo que tiene. Es un poco como los materiales. Bien, entonces voy a colocarle aire y le voy a dar agregar. Bien, entonces va a aparecer aquí el aire. No vamos a mover nada de aquí, le vamos a dar OK, vamos a obviar esta ventana, le damos en siguiente. Y aquí es importante colocar nuestro vector de dirección con la velocidad del fluido que estamos trabajando. Bien, entonces vamos a fijarnos en nuestro sistema de coordenadas, tengo aquí abajo, y es importante que nos preguntemos de dónde y hacia dónde viaja el fluido. Entonces, tenemos que el carro está apuntando en esta dirección, justo la misma dirección que el eje Z. Si el coche estuviera girado en el eje X, yo tendría que alterar el vector de dirección en X. ¿Por qué? Porque quiero que el aire venga desde el eje X. En este caso, como está en Z, voy a alterar el vector de dirección en Z. Y voy a darle un vector positivo. Voy a colocarle 60 metros por segundo. Quiero que el aire llegue con 60 metros por segundo para ver qué sucede a esa velocidad. Si quisiera ver a qué velocidad se puede mover el coche en relación con el aire, pues tendría que hacer algunos cálculos. Si lo tomo teniendo en cuenta la velocidad del coche, que es en kilómetros por hora, pues tendría que hacer la variación a metros por segundo. En este caso lo voy a dejar con 60 metros por segundo. Es una velocidad bastante lenta, pero eh, solamente para probar inicialmente. El valor es positivo porque quiero que el aire venga desde acá hacia acá. Entonces, el valor en ese sentido de la flecha siempre va a ser positivo. Si estuviera al revés, fíjense que aquí vemos una flechita. Si estuviera al revés, tendría que darle menos 60 para que me invirtiera la dirección del viento. Voy a dar coordenado en Global Coordinate System y en eje de referencia le voy a poner el Z, que es de donde quiero que venga el viento. Le voy a dar OK y le voy a dar en terminar. Bien, ya tengo mis parámetros iniciales listos. Ahora, me va a aparecer una caja eh, que va a significar el espacio o el dominio. Aquí vemos el dominio computacional, va a estar representado por esta caja. ¿Qué significa esto? Pues significa que solamente vamos a hacer, la computadora va a hacer cálculos dentro de este espacio. Es un poco como la malla cuando vimos análisis de simulaciones estáticas. Entonces, como no les interesa que la computadora haga cálculos en algunos tipos de espacios, lo que voy a hacer es reducir este espacio solamente en el área que a mí me interese. Por ejemplo, voy a disminuirlo hasta 2. Podría colocarle 2 aquí. Y lo mismo hasta acá. 2 menos 2 es punto. Igual, no necesito calcular el viento en la parte de abajo, podría calcularlo hasta aquí. Y no necesito tampoco tanto espacio en la parte de arriba. Con ese espacio es suficiente. Lo mismo voy a hacer con la vista lateral. Que me pregunto, bueno, ¿qué tanto necesito, digamos, vincular el espacio en la parte de atrás para analizar cómo se mueve el aire?
Creo que en la parte del aire, en la parte de atrás, tiene más variación que la parte de adelante, entonces voy a dejar bastante espacio. Y en la parte de adelante, pues como tengo que el aire viene desde aquí, no pasa nada realmente cuando viene el aire por aquí. Voy a ponerlo muy, muy cerca del coche. Puede ser más o menos por aquí. Listo. Ya tengo entonces el espacio reducido. Esto es importante porque acorta los tiempos de cálculo. Bien, porque pues no necesito, estoy diciendo al programa que no necesito nada de lo que me viene por defecto, solamente necesito calcular lo que aparece dentro de este espacio. Bien, doy clic aparte, clic izquierdo y ya tengo listo mi dominio computacional. Voy a darle en clic derecho en objetivos, le voy a insertar objetivos, voy a insertar algunos objetivos aquí que el programa, digamos, quiero que me interprete. Bueno, quiere que me interprete, no quiero que calcule específicamente. Por ejemplo, todos estos objetivos van a depender mucho del el nivel de conocimiento que yo tenga en cuestiones físicas, de cómo funcionan las mecánicas de fluidos. De momento voy a calcular la fuerza en Z, que es el vector de dirección del viento. Voy a calcular la velocidad, igual en Z, velocidad máxima. Y voy a calcular la presión total. A ver, ok, y listo. Me van a aparecer los objetivos aquí. Bien, ya tengo todo listo entonces para ejecutar los cálculos. Le voy a dar en Solve. Aquí, bueno, puedo ajustar algunos elementos del cálculo. Puedo decirle, por ejemplo, cuántas iteraciones colocar. Puedo modificar los criterios de los indicadores de los objetivos que mencioné, por ejemplo, en cuanto a fuerza, si quiero un valor absoluto mayor o un valor absoluto menor, o si lo quiero definir manualmente. No voy a mover nada de esto, sino sé muy bien lo que estoy haciendo, no porque se resulte peligroso, sino porque no vale la pena mover eso. Lo voy a dejar tal cual, le voy a dar OK y le voy a dar en Run. Cuando le den Run me va a salir esta pantalla que me va a preguntar algunos elementos respecto a cómo la computadora va a hacer el cálculo que yo le estoy pidiendo, especialmente aquí donde dice núcleos y uso de memoria. Entonces yo puedo decirle quiero que corra en esta computadora o si tengo varias computadoras conectadas puedo decirle agregar computadoras. Y en el uso de los núcleos puedo decirle que use todos o especificar el número de núcleos por si estoy haciendo actividades paralelas para no saturar la computadora. En este caso voy a darle usar todos y voy a darle correr. Entonces cuando le dé correr, el programa va a empezar a computar todas las variables que yo acabo de darle. Entonces le voy a dar correr. Y ya acaba de terminar. Bien. Entonces, ¿de qué va a depender la velocidad con lo que haga? Pues igual de la capacidad de cómputo de su procesador o de su tarjeta gráfica. Creo que en este caso solamente trabaja la CPU. Entonces, si tiene un procesador muy potente, pues seguramente va a ser rápido. Si no, pues va a ser poco. Esto va a depender igualmente de la cantidad de variables que yo esté analizando. Si estoy analizando muchas variables, si estoy analizando un sistema o una geometría muy, muy compleja, pues va a tardar más tiempo, ¿no? Recordemos que esto es un poco como la malla de los análisis estáticos. Entre más complejo sea el sistema, pues más tiempo va a tardar el cálculo. Bien, entonces ya tengo el cálculo hecho y ahora puedo analizar los resultados. Ojo, no puedo analizar los resultados si no he ejecutado primero el cálculo. Entonces es importante hacerlo en este orden. Primero el cálculo, run y luego resultados. Si por alguna razón sale un error dentro del cálculo cuando le den run, sugiero que revisemos los pasos anteriores por si nos hemos saltado algo. Bien, ahora sí vamos a revisar los resultados, que es lo que nos interesa. Y aquí vamos a encontrar diferentes tipos de posibilidades. La primera posibilidad es hacer un plano de corte, cut plots. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en insertar. Y lo primero que nos pregunta el programa es, aquí en el recuadro azul, qué plano de referencia vamos a utilizar para cortar, hacer el plano de corte. Entonces, queremos utilizar el plano lateral porque es el mismo plano que sigue la dirección Z del viento. Vamos a darle plano lateral y aquí en display vamos a encontrar diferentes métodos de visualización para poder ver las variables que nos interesan. Entonces, por ejemplo, podemos visualizar esto por contornos o por isolíneas o por vectores, por streamlines o por mallado. Vamos a ver uno por uno para ver qué significa esto. Si dejamos en contornos y en contorno le colocamos, por ejemplo, presión, aquí podemos colocar el número de
pasos, por así decirlo, el número de segmentos que va a tener en cuenta los contornos. Y aquí podemos colocar incluso contornos en 3D, pero no nos adelantemos. Le vamos a dar en aceptar. Y entonces nos va a salir esto dentro del plano que acabamos de seleccionar. Aquí ya podemos ver entonces algún tipo de información interesante. Como le acabamos de decir que estamos analizando la presión, lo que se nos está indicando con diferentes tipos de color es dónde hay mayor presión del aire, ¿no? Cuando el coche se está moviendo. En este caso, la variable que nosotros ingresamos es que el aire viene desde este sentido, ¿bien? Con esta dirección, hacia donde apunta la flecha en Z. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el coche vaya al revés, en la dirección opuesta, pues va a chocar con el aire principalmente en este punto. Va a chocar en todas partes, pero no en todas partes va a tener la misma presión. Por ejemplo, de acuerdo con la gráfica de colores, tenemos que entre más rojo sea, pues vamos a tener que la presión va a ser mayor. ¿Qué quiere decir que la presión sea mayor? Pues que va a ofrecer más resistencia al aire en esos puntos en particular. Entonces, claro, como la parte de frente es recta, pues el aire va a chocar y va a generar más presión porque tiene que buscar otro tipo de salida. Mientras que en las zonas más azules, pues el aire tiene menos resistencia. Bueno, la superficie del coche ofrece menos resistencia al aire. Digamos que la presión disminuye. ¿Bien? Y por acá vemos que el aire, bueno, pasan cosas con el aire también. Bien, podemos entonces, dentro de nuestra gráfica que acabamos de crear, va a aparecer aquí dentro de como una jerarquía menor, le podemos dar clic derecho y editar definición. Vamos a ver otro tipo de visualizaciones que podemos tener. Si le damos isolíneas, no solamente podemos ver una al mismo tiempo, podemos combinar, eso está bastante bien. Vamos a ver que ahora va a marcar las líneas del reborde con un color un poco mejor, más resaltado. Bien, vamos a darle otra vez en definición para ver uno por uno. Y vamos a quitar estos dos y le voy a dar en vectores. Y ahora tenemos una visualización de flechas que nos indica hacia dónde se están moviendo las partículas de aire en este momento. Entonces vemos que si nos acercamos, pues la densidad de las partículas de las flechas va a cambiar. Y si nos vemos aquí, vemos que el aire como que comienza a tomar una trayectoria hacia abajo buscando salida y entonces aquí como que va saliendo. Bien, este es un tipo de visualización. Voy a darle en editar de definición. A veces es conveniente como mezclar. Podemos obtener información interesante. Por ejemplo, si combino streamlines con contornos, voy a tener como la dirección del viento, ¿no? Cuál es como la deformación de la línea del viento. Recordemos que si no tuviéramos nada aquí, o sea, nada sólido, el viento seguiría como una línea recta, ¿no? Esa es la lógica. Pero como tenemos algo, el viento no lo va a atravesar, sino que va a encontrar como una salida distinta. Entonces, a la medida en que estas curvas sean más pronunciadas, pues van a ofrecer más presión y más resistencia. Veamos que combinando estas dos gráficas, la de presión, la de áreas, ¿no? En la línea de corte y la de streamlines, podemos visualizar y identificar un poco más por qué hay más presión. Entonces vemos aquí que, bueno, es que el viento aquí casi no tiene salida, no es fácil para el viento como encontrar una dirección distinta como lo vemos acá arriba, entonces por eso se genera más presión aquí. Entonces, ese tipo de situaciones intuiciones podemos ir desarrollando a partir de esta visualización de gráficas. Bien, eso en cuanto a la superficie de corte. Algo interesante, cambiando un poco la vista, si damos clic derecho y le damos play, el plano va a empezar a hacer un recorrido de lado a lado que nos muestra más información ya en 3 dimensiones, ya no solamente por un corte. Eso está bastante interesante. Por si, por ejemplo, queremos ver qué pasa si tuviéramos aquí un retrovisor, qué pasa con el retrovisor en este punto. Pero bueno, vamos a darle stop, derecho stop, y vamos a ver el siguiente tipo de visualización. Voy a darle clic derecho, voy a esconder esta visualización y en Surface Plots, planos de superficies, lo que yo voy a poder hacer es elegir las superficies que yo quiero analizar ya directamente en 3 dimensiones. Entonces yo puedo decirle aquí, bueno, quiero que me muestres cómo se está comportando la presión del aire en cada uno de los puntos de esta superficie. Le doy aquí en presión, va a calcular un poco y entonces tengo este tipo de visualización. Bueno, entonces ya tengo más información, ya no solamente desde un plano,
por ejemplo, en esta parte veo que hay más presión en esta zona de esta superficie. ¿Por qué? Pues porque es la que está más inclinada hacia adentro. Mientras que a medida que va saliendo, como que va disminuyendo esa presión o esa salida. Entonces, está bastante chido. Y en la parte de arriba, como es una superficie que está, digamos que más acostada, que está más en la misma dirección del viento, pues va a ofrecer menos resistencia, como ya nos había dicho la gráfica pasada. Entonces ya aquí puedo ver en 3 dimensiones cómo se comporta esta presión del aire. Igual puedo utilizar diferentes tipos de visualización. Si edito la definición, puedo decirle, bueno, quiero que me muestres las flechas para ver cuál es la dirección del aire que toma el aire por la presión. Entonces, fíjense que en 3 direcciones ya puedo ver cómo se comporta en relación con la superficie que estoy seleccionando. Bien. Entonces, vamos a darle Hide y vamos a ver el siguiente. En IsoSurface voy a poder ver en 3 dimensiones, en volúmenes, información acerca de las áreas grandes en volúmenes que tienen diferentes tipos de presión. Entonces, fíjense que aquí estoy analizando la presión y aquí me dicen, bueno, toda esta área que está aquí en 3 dimensiones, sino que es más difícil de representar e imaginar, está en, digamos que en este nivel de presión de pascales. Si yo le doy clic derecho y le doy definición, puedo aumentar, por ejemplo, el número de niveles o puedo cambiar el tipo de visualización que tenga aquí. Por ejemplo, no quiero ver la presión, quiero ver, por ejemplo, la velocidad en Z. Y le doy OK. Y ya me muestra información sobre los cambios de velocidad en diferentes puntos. Entonces vemos que en la parte de atrás hay áreas que me muestran que tienen diferentes velocidades y en la parte de adelante, digamos que por donde entra el aire es donde ofrece menos resistencia, tenemos la máxima velocidad. Y donde choca con el coche, pues tenemos que la velocidad comienza a disminuir. Este es otro tipo de visualización, simplemente ya en 3 dimensiones. Voy a quitar la visibilidad de esto. Y ahora vamos con lo más interesante, que es la visualización de trayectorias de flujo. Si vengo a trayectorias de flujo, le doy clic derecho, le doy insertar. Yo aquí puedo entonces seleccionar primero diferentes superficies que me indiquen cómo se va a comportar el aire. Primero voy a seleccionar todas las superficies del coche simplemente porque, bueno, en realidad voy a seleccionar solamente, no todas las superficies, sino solamente el sólido del árbol de jerarquías. Voy a eliminarlos y le doy en simetría. Y aquí yo puedo decirle, bueno, aquí quiero que visualices flechas o esferas. Entonces voy a darle flechas, que es el que viene por defecto. Y le voy a dar OK, no voy a mover nada aquí. Va a calcular. Y entonces en 3 dimensiones podemos ver cómo se comporta el viento y cómo se comporta sobre todo la velocidad de estas partículas. Las flechas me indican como el vector de dirección de hacia dónde apuntarían, hacia dónde irían las flechas. Y con el color podemos indagar sobre la velocidad que está cambiando. Fíjense que aquí nuestra paleta de colores va desde naranja hasta amarillo, como desde aquí hasta aquí. Y hay pocos lugares donde el viento como que desacelera. Por ejemplo, en la parte de acá abajo tenemos incluso valores negativos del viento. Es como que el viento como que se detiene, trata como de devolverse, ¿no? Por el movimiento también circular y el espacio reducido que tenemos aquí adentro. Entonces ya como atrapamos el viento, pues entonces va a reducir su velocidad. Tiene bastante sentido, ¿no? Y en la parte de atrás, el viento va a hacer un efecto remolino. Fíjense que aquí hay unas flechas que hacen que el viento como que caiga dentro de un espacio que tenemos aquí dentro. Y ahí también se desacelera. Pero como en la medida en que vamos más hacia atrás, pues el viento también, el aire, tiende a acelerar otra vez nuevamente. Bien, ¿dónde hay menos resistencia? Pues en la parte de arriba, donde ya habíamos visto que hay menos presión, ahí el aire va a ir más rápido. Y en la primera parte, donde pues ya sabemos que el aire pues no tiene todavía contacto con el coche. Bien, algo interesante y que puede ser útil para sus presentaciones
es que yo puedo darle clic derecho y le doy en play y entonces estas flechas se van a empezar a mover. Bien, entonces puedo ver digamos, en tiempo real cómo es que está funcionando este flujo del aire con relación a la superficie que yo tengo aquí. Entonces veamos de cerca. Fíjense que aquí puedo ver en detalle, por ejemplo, qué pasa con el aire que choca en algunos puntos aquí. Bien, entonces fíjense que aquí viene desde este sentido, puedo seguir esta línea y como que choca y entonces trata de buscar una dirección aparte. Entonces vemos que la medida en que se mueve va a disminuir la velocidad y luego va a volver a acelerar en algunos puntos. Entonces esto me da un montón de información sobre cómo se está comportando el fluido con esta superficie en particular. Ahora yo podría mostrar esto con flechas o podría, si le doy stop, clic derecho, editar definición, podría utilizar en vez de flechas, esferas. Y entonces tendría un montón de esferas que básicamente me muestran lo mismo. Ahora, si yo tengo o considero que tengo poquitas flechas, puedo editar definición, aumentar ese número y puedo decirle, no quiero 20, quiero 2. Bien, tuve un ligero fallo con la grabadora de video y se borró parte de la última parte del segmento del video. Entonces voy a tratar de repetir y más o menos empalmar con el punto en donde quedó. Bien, habíamos planteado que podíamos volver esto esferas, las flechas en las trayectorias del flujo, desde esta opción, esferas o flechas. También si cambiamos la opción desde dinámico a estático, podemos tener otras opciones, por ejemplo, tuberías, líneas, bandas, más flechas. Bueno, yo en general, pues cualquiera de esos puede funcionar. Las esferas me gustan porque digamos que son todas homogéneas y digamos que se fijan un poco más en la trayectoria para mi gusto, pero pues en realidad pueden escoger cualquiera para ver cuál es la visualización. También, ¿qué diferente acabo de hacer? Que ya no estoy en la parte de starting point, ya no estoy seleccionando toda la superficie, sino que acabo de seleccionar un plano de alzado y lo he llevado, lo he arrastrado hasta el punto inicial del recuadro de cómputo. ¿Para qué? Para entonces cubrir toda el área llena de esferas. Esto es lo que quiero, esto es mi objetivo ahorita. Y también he modificado el dominio computacional para que solamente llegue hasta la mitad y poder visualizar más claramente qué es lo que sucede en esta vista de corte. Bien, vista de corte del análisis. Ahora, entonces voy a darle editar definición. Que he cambiado adicionalmente, nada más se ha aumentado el flujo, el número de esperas. Entonces estábamos como en 200, 900. 900 es un número que digamos que bastante denso para el espacio que tengo aquí. Y pues ya, vamos a mostrarlo. Clic derecho y no me aparece mostrar. Voy a darle a Flow Simulation. Le voy a dar correr otra vez a todo. Listo y listo. Pues ya puedo darle correr a mi visualización de resultados. Fíjense que bueno, ahí no me colocó las esferas, le voy a dar a editar otra vez para que me visualice las esferas, ¿sí? De forma dinámica en ahí, esferas y le doy a aceptar. Entonces ya cambié en esferas y le voy a dar otra vez en play y ya puedo ver mucho más fácilmente qué es lo que sucede con el flujo del viento en varios puntos. ¿Bien? Fíjense que la velocidad de las esferas depende de, si le doy aquí en Stop o Play, debajo voy a tener configuraciones pues de Play, como de reproducción, y aquí puedo aumentar este número. Si lo aumento, por ejemplo, a 500 y le doy OK, esto va a andar mucho más rápido. Entonces, dependiendo de cómo yo lo necesite, por ejemplo, si yo hago una visualización, perdón, del otro lado, y quiero que se identifique muy bien el detalle de cada punto cuando yo grabe la animación, cuando yo grabe el formato de video, pues como que está muy rápido así, entonces voy a devolverlo a 100 y ya así puedo percibir mucho más fácilmente, incluso con el tiempo. Fíjense que todas las esferas se mueven igual, aquí tenemos una línea recta y a medida que se acelera aquí como que se desaceleran y podemos verlo en la velocidad y también como que se van interrumpiendo un poco, como que se van amontonando por la misma desaceleración. Entonces,
Esta es una vista bastante interesante que podemos mostrar y podemos incluir dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestras presentaciones y van a dar cuenta de las habilidades que nosotros tenemos como diseñadores y diseñadoras para utilizar estas herramientas para mejorar nuestros diseños. Entonces yo en este punto podría tomar diferentes decisiones, para decir, bueno, aquí necesito que haya una entrada de aire porque está acumulando demasiado el aire y me está impidiendo que el carro pueda ir más rápido, que ofrezca menos resistencia al viento. Eso tiene que ver a veces con el consumo de energía y el consumo de gasolina, por tanto. Podría colocar un alerón acá atrás, ¿por qué no? Bien, y asimismo, ya no con el diseño de vehículos, sino de pronto con el diseño de otros objetos. Por ejemplo, si quisiera ver cuál es la eficiencia de una hélice o un elemento para batir, para mezclar, ¿no? También podría ser, digamos que, buscar un tutorial que más o menos haga lo mismo y tratar de interpretar un poco las herramientas que me ofrece el software para aplicarlos en ese contexto. Chicas, chicos, en realidad este módulo es muy amplio y depende mucho, como ya vieron, de las habilidades que ustedes tengan y los conocimientos que tengan en otras áreas de, pues, de física, sobre todo que son dominios más de ingeniería. Pero SolidWorks, digamos que trata de facilitarnos un poco las cosas y yo creo que con una serie de tutoriales o una serie de información un poco más detallada, no tiene que ser una búsqueda tan especializada, ustedes pueden aprender mucho más dependiendo en cada situación de diseño para las que ustedes están trabajando. Creo que todas las situaciones de diseño pueden incluir análisis estáticos o análisis dinámicos de cargas o de tensión o análisis térmicos o análisis de fluidos, ¿por qué no? Y digamos que darnos nuestro tiempo para poder investigar e indagar un poco más en profundidad cómo utilizar estas herramientas nos va a aportar muchísimo en nuestro crecimiento profesional, ¿bien? Y además que son herramientas, créanme de verdad que son muy sofisticadas que no todas las diseñadores tienen y que cuando uno muestra esto a un cliente, en realidad, digamos que aumenta el nivel de confianza porque estamos demostrando más profesionalismo. Bien, finalmente entonces para grabar esto simplemente tenemos que darle clic derecho, le damos animación, nos va a salir una barra de tiempo acá abajo y podemos darle de una grabar. Le damos que ya existe un video, le damos en grabar y entonces va a empezar a grabar nuestra animación. Nuestra animación va a grabar exactamente lo que tengamos en el viewport. Si yo me acerco en este momento también va a grabar eso, va a incluirlo. Entonces pues voy a dejarlo por ahora así. Ya grabó dentro de la línea de tiempo de 0 a 10 segundos y va a estar dentro del proyecto, dentro del archivo del proyecto. ¿Cuál es el archivo de proyecto? En este caso va a estar en descargas, se llama 1 y se llama animación. Entonces ya puedo pues abrirlo y mostrarlo, incluirlo dentro de un archivo de video, incluirlo dentro de nuestras presentaciones. Pues bueno, yo ya puedo hacer más cosas con este tipo de formato. Bien. Eh, para terminar entonces, otra vez la invitación está en que ustedes puedan usar mucho más esta herramienta. Créanme que va a mejorar mucho sus capacidades como diseñadores, no solamente porque puedan mostrar el desarrollo de este tipo de trabajos, sino porque de verdad este tipo de herramientas le da mucha información para mejorar sus diseños, para resistencias mecánicas, para mejorar el fluido o disminuir la resistencia, para mejorar la eficiencia energética, para mejorar la transmisión de calor, la disipación de calor a nivel térmico, para, bueno, todos los productos son susceptibles de ser aplicados, de ser mejorados a través de este tipo de herramientas. Eso sería todo por ahora. Si tienen dudas en el futuro, no duden en contactarme sobre cómo podrían sacarle más provecho a esta herramienta. Por ahora, entonces, sería todo. Nos vemos. Que estén bien.